Hola, hola, muchas gracias por ser y estar en este nuevo episodio. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de biodescodificación transgeneracional. Es decir, nos vamos a ir un poquito al árbol, que a mí este tema me apasiona, me encanta. O sea, fui una vez que tomé mi certificación de biodescodificación. Eso ya tiene hace algunos años, pero ahí les va la historia, porque no crean que al principio fue como todo maravilloso. Bueno, hace unos años yo hice mi maestría en registros akáshicos. Fue por el año más o menos 2017, 2016, 2017 por ahí. Entonces, una de las chicas que estaba dentro de esta certificación una vez comentó acerca de biodescodificación, y ella también estaba tomando como otra certificación, pero en biodescodificación, y me llamó la atención por las cosas que estaba diciendo. Entonces, bueno, yo por privado le pregunté y me mandó la información, me dijo va a empezar como un nuevo grupo y no sé qué. Entonces, bueno, el caso es que tomó esta certificación, pero todo era como mucha información que según yo en ese momento como que no necesitaba. O sea, como que todo era teórico y hasta cierto punto se hacía aburrido, era estar 5 horas pegada a la computadora solamente viendo teoría, ¿no? Entonces, como que se me hizo un poco aburrido y como que no le presté la atención correcta. Bueno, pasaron, no sé, tal vez un año y medio y conozco a otro maestro, y este maestro nos da una certificación, y dentro de esa certificación está un poquito metido lo de biodescodificación. Yo dije, pues es que esto ya lo había estudiado, pero empecé a sacar mis notas, mis apuntes y todo eso. Y bueno, como que ahora sí ya le presté la atención debida. Me vuelvo a contactar con el maestro, y bueno, me dice que tiene ahora otra certificación, pero ahora en transgeneracional. A lo cual yo digo que sí quiero entrar como para también refrescar un poquito. Y bueno, me meto a la certificación. Esa certificación, la anterior había durado como unos 7 meses más o menos, pero esta duraba un año y cachito. Entonces, bueno, me meto a esta certificación, pero ahora es de transgeneracional. Me encantó. O sea, ahora como que sí tuvo el peso. Esas 5 horas que se pasaban de teoría se me hacían como agua, o sea, nada. Todo era súper interesante, hacíamos trabajos, pues también un trabajo interno muy, muy fuerte, porque yo empecé a trabajar mucho en mi árbol, y a través de mi árbol empezar a sanar un montón de cosas, y también como que ver, ¿no? O sea, qué es lo que estaba pasando, qué tipo de árbol era, o sea, bueno, muchas cosas. Pasa el tiempo y doy con un maestro que vino aquí a Houston, que da pues como igual como una certificación, bueno, no es certificación, pero como un curso. Y bueno, hablan de varios temas. Uno de esos temas, una de esas clases, era también biodescodificación. Y fíjate que con este maestro, como era presencial, la biodescodificación se me hizo más fácil. Era más bien como de más lógico, ¿sabes? Como si los ojos te funcionan para ver, pues es eso, ¿no? ¿Qué es lo que no quieres ver, por ejemplo? O sea, como algo más simple, más fácil. Entonces, bueno, me gustó más, por ejemplo, en lo que es las partes del cuerpo con este maestro. Y ya después, pues tomé otras como tallercitos más o menos, pero más como de transgeneracional, más del árbol, que ya no tiene tanto que ver con biodescodificación, pero sí con el árbol genealógico, pues sí, con lo transgeneracional. Y también ahí incluyó lo de constelaciones. este, que las constelaciones, digo, está muy bonito, si se ve lo del árbol, pero a mí me gusta como juntarlas, como combinarlas. Entonces se hacen unas terapias increíbles las que puedo lograr con eso, porque no solamente estamos sintiendo, estamos haciendo movimientos, sino también en constelaciones, ya sea presenciales o a distancia, lo estás viendo qué fue ese cambio, o qué es lo que esa persona no se siente, piensa. O sea, bueno, muchos, muchos, muchos cambios bien padres. Pero bueno, ahorita sí te voy a hablar un poquito acerca de esto, de lo que es la biodescodificación.
y pues obviamente también metí en el transgeneracional y un poquito de tema de constelaciones, nada más por si no sabes qué son las constelaciones. Bueno, la biodescodificación es el arte de descubrir los síntomas del cuerpo a través de la mente. Es una terapia alternativa donde podemos meter metafísica, rituales, constelaciones. A veces los rituales, cuando hablo de rituales, no crean que hacemos sacrificios ni cosas así, sino se hacen pequeños rituales como para que el inconsciente los tome y empiece a actuar. Ahorita vamos a hablar un poquito del inconsciente para que me entiendan un poco más. Ahora, el doctor Hammer fue el que descubrió la relación entre las emociones y el cuerpo. Él decía que toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente no resuelto. De descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hasta su total remoción. También si usamos la lógica, se nos va a hacer mucho más fácil la biodescodificación, como les decía anteriormente. Bueno, fíjense que el doctor Hammer tiene una historia como trágica y bonita a la vez porque descubrió algo. Él perdió un hijo, entonces a este doctor, al doctor Hammer, le dio cáncer de testículos y a su esposa casi al mismo tiempo, ella le encontraron cáncer, creo que fue en los ovarios, si mal no estoy, bueno, pero fue en una de esas zonas, ¿no? En el útero. Entonces, bueno, el doctor Hammer, él trabajaba en oncología, o sea, él veía casos de cáncer todos los días, pero dijo, qué raro que a mí me detectan y a mi esposa le detectan casi inmediatamente, ¿no? Entonces era como algo raro, pero él un año antes había perdido a su hijo. Entonces, platicando con otros pacientes, él haciendo como una búsqueda de qué curioso, o sea, qué extraño y qué curioso, les empezó a preguntar a otros pacientes que también tenían cáncer, por ejemplo, en los testículos, el útero, ovarios, etcétera, etcétera, si habían tenido como algo antes, ¿no? Empezó así como su búsqueda y resultó que un gran porcentaje de estas personas habían tenido algo que ver con hijos que se habían ido, que habían fallecido, que tenían problemas con los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí descubrió que hay una relación entre las emociones y el cuerpo, o sea, básicamente que el cuerpo, ya cuando es una emoción muy fuerte, se ve reflejada en el cuerpo. O sea, hace como veme, ¿no? O sea, algo está pasando aquí. Entonces, de ahí empezó como a buscar más información, el cáncer de mama, los diferentes tipos de cáncer, los huesos, en fin, o sea, como en todos y a todos les empezó a prestar como más atención y de ahí fue donde pues empezó la investigación. Ahora, la palabra bio es de biología, que es igual a vida u organismo vivo. Descodificación es aplicar las reglas del código para obtener la forma primitiva de este. Básicamente es como decodificar un códex o descodificar un códex, o sea, ir como un rompecabezas, ¿no? Ir quitando piececita por piececita hasta encontrar o hasta juntar ese rompecabezas, pero sí, o sea, es como descodificar básicamente. El transgeneracional es toda la información heredada a nuestro clan familiar y esto se trabaja hasta 7 generaciones, ¿ok? Yo sé que a veces no tenemos información de a partir de nuestro bisabuelo o así, ni siquiera sabemos a veces los nombres, pero no importa porque tenemos toda esa información, ¿ok? En nuestras células, en todo. Ahora, hablando un poquito de constelaciones, bueno, las constelaciones familiares son una terapia alternativa creada por el terapeuta alemán Bert Hellinger en los años 90. Este método explora las dinámicas familiares y cómo las experiencias y conflictos de nuestros antepasados pueden influir en nuestras vidas. A través de una sesión de constelación se busca identificar y liberar patrones emocionales, creencias o conflictos que inconscientemente heredamos a nuestro o a nuestra familia. Ahora, ¿qué es la sinergia? Es la línea que nos une a todas las partes como energía. Por eso a veces en constelaciones decir, ay, ¿cómo puede sentir esta persona lo que el bisabuelo o el tatarabuelo sintió, por ejemplo? Pues porque hay una sinergia.
Y esto crea un efecto palanca, que es que si yo muevo una parte, modifica todo el sistema. Eso también pasa mucho con las sesiones de biodescodificación, porque empezamos a mover energía, empezamos a mover cositas que mueve todo el sistema. Ahora, nosotros tenemos que ver más allá de nuestro sistema familiar, porque si seguimos anclados a los padres, entonces también somos niños. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en sesiones que dicen, oh, es que mi papá, no sé, le tengo que decir cómo hacer las cosas. O a veces, por ejemplo, que se hace como un switch de que el hijo se quiere convertir en el papá. O a veces pasa al revés, ¿no? Que tienen un conflicto muy cañón y no se quieren ni hablar ni nada de eso y es como si fuera un niño berrinchudo. También pasa. Entonces, bueno, si nos quedamos como anclados a estas emociones, básicamente nos vemos como padres o como niños. Muy bien, ahora, todos somos parte de una memoria colectiva, ya sea animal, vegetal, mineral u humana. Estos serían los campos morfogénicos. Cada miembro de la especie se conecta con el otro a través de la resonancia mórfica que se deriva a estos campos. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los clanes familiares, tienen su propia memoria colectiva, hayan o no hayan convivido con las mismas cadenas de espacio temporal. O sea, los hayamos o no los hayamos conocido. O sea, todos tenemos esta memoria colectiva. El movimiento constelar es el movimiento del alma, ¿ok? Cuando hacemos un movimiento o un ritual, o por ejemplo en constelaciones que ponemos a personas simulando nuestros seres queridos, por ejemplo papá, mamá, abuelos, no sé, antepasados, es lo mismo, o sea, es un movimiento que nosotros le llamamos un movimiento del alma. Bueno, ahorita vamos a estar tocando temas del transgeneracional. A partir de este momento voy a estarles contando algunas cositas sobre el árbol para que lo podamos entender mejor y así después en los próximos episodios donde vayamos como desmenuzando un poco más la información, ustedes ya sepan cuando me refiero a estos términos. Bueno, el primero es el proyecto sentido. Es toda la información grabada en nuestro inconsciente desde los 9 meses antes de nuestra concepción hasta los 3 años de edad. Básicamente esto es el sentido o motivo del proyecto o finalidad para alcanzar nuestro objetivo a través de nuestro pensamiento primario. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí es donde el inconsciente recuerda los programas y estos pueden activarse a lo largo de nuestra vida. Ejemplo, si nuestra mamá antes de nuestra concepción, incluso como ya lo dije, 9 meses antes, se sentía sola, estaba pasando por momentos bien difíciles y tal vez decía, quiero tener un bebé porque sé que teniendo este bebé va a ser mi razón para vivir, ejemplo, ¿no? Entonces ya le está dando un proyecto sentido o una finalidad a este bebé, ¿ok? O por ejemplo, un clan familiar puede decir, oh, el próximo bebé que nazca de nuestro clan va a ser exitoso y él es el que nos va a sacar adelante. Ejemplo, entonces este bebé ya está naciendo con ese proyecto sentido. Desde antes de que nazca, él ya tiene un mandato. Entonces, pues cuando nacen, pues el inconsciente va a empezar a recordar estos programas y se empiezan a activar a lo largo de nuestra vida. Después vamos a estar hablando un poco sobre los hijos, qué tipos de hijos hay, porque hay uno que es el hijo bastón, por ejemplo, que es el que tiene que estar soportando, ya sea a la mamá, al papá o incluso a un clan familiar. Entonces, bueno, esto lo vamos a estar viendo, vamos a desmenuzarlo un poquito después. Entonces, bueno, nuestro proyecto sentido es bien importante que nosotros lo sepamos, cómo estaba nuestra madre con nuestra concepción, por ejemplo, también si hubo acontecimientos importantes durante el parto o durante la gestación, como muertes, accidentes, pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. También si el parto fue cesárea, natural o si hubo algún acontecimiento importante. Por ejemplo, hay veces que ahorita también vamos a estar hablando sobre los yacentes,
que tienen pérdidas en el embarazo, pérdidas muy fuertes, y bueno, se convierten estas energías en nuestros yacentes, pero ahorita vamos a estar hablando sobre eso, nada más se los quería comentar como un puntito. También eso puede tener un proyecto o puede influir en nuestro proyecto sentido de nuestra vida. También, por ejemplo, me han tocado historias de que a veces nacen prematuros, por ejemplo, como fue mi caso, yo fui prematura, fui 8 mesina. Eso también me arroja a mí un dato de un proyecto sentido que puedo tener. Por ejemplo, los que nacen en los coches o que de repente, no sé si hubo también muertes antes de nuestra concepción, ¿ok? Como pérdidas, también eso nos habla un poco del proyecto sentido que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, etcétera. Bueno, ahora, el ciclo de vida, todo lo que está programado en nuestra infancia, adolescencia y edad adulta. La emoción de un niño de 0 meses, o sea, desde que estamos en nuestra pancita, desde que estamos en la panza de nuestra mamá, hasta los 7 años, todo lo que vemos, sentimos, es mamá, ¿ok? Y de los 7 a los 14 por ahí, todo lo que ve, siente y escucha es papá. ¿Ok? Entonces de 0 a 7 es mamá, de 7 a 14 es papá. Todo lo que vemos, sentimos y escuchamos son emociones de ellos. Por eso, a partir de pues bueno, muchos es antes, ¿verdad? Pero entre 13, 14, por ahí empieza la adolescencia, porque nos sentimos como que no pertenecemos aquí, nadie nos entiende, que le decimos a nuestras mamás, tú ni sabes, ¿no? Tú no me comprendes. Y que dicen nuestras mamás, mientras tú vas, yo ya vine 20 veces. Bueno, pues es eso, porque nos sentimos incomprendidos, no sabemos energéticamente qué es lo que está pasando con nosotros, nos sentimos enojados, tristes, no queremos hablar con nadie, a veces súper felices, o sea, tenemos estos cambios emocionales porque energéticamente pues nos estamos separando, ¿saben? O sea, el inconsciente es como, ok, ya no soy mamá, ya no soy papá, entonces ¿quién soy? Empezamos a buscar nuestra propia identidad. Por eso es que, bueno, es esta como lucha constante de la adolescencia. Para el inconsciente, lo real y lo ficticio es exactamente lo mismo. Aquí no hay tiempo ni espacio. Así que si vivimos un evento doloroso, por ejemplo, el inconsciente lo detecta también como un tiempo presente. Me ha pasado mucho que en las sesiones que doy, a veces cuando hay pérdidas o cuando hay acontecimientos muy fuertes, la persona empieza a llorar y empieza a hacer movimientos, la respiración y todo, porque para ellos es como si lo estuviera viviendo en el tiempo presente. Entonces, ya sabemos que para el inconsciente, pues no hay tiempo ni espacio. El inconsciente es muy inocente. Vamos a ponerle que es como una esponjita y nada más está recibiendo, recibiendo, recibiendo. No hay nada bueno, no hay nada malo. O sea, solamente es como una esponjita. Entonces, bueno, hay que también aprender a modificar este inconsciente y también por eso se hacen los rituales, estos actos, para que el inconsciente los detecte y va a decir, ah, ok, entonces ya se hizo un cambio y literal cambia toda la energía. Por eso es importante hacer nuestros actos de amor o nuestros rituales, constelaciones, terapias, etcétera, 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 para que pues sí haya este movimiento energético. Ahora, los yacentes, lo que les había platicado anteriormente, bueno, pues es la energía de una persona que murió un poquito antes del nacimiento del bebé. Puede ser un niño, adolescente o adulto. Ejemplo, si una mamá perdió a un bebé que era mujer y antes de los 2 años se volvió a embarazar y nació este bebé, es muy probable que se comporte como si siempre estuviera en duelo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en las mujeres, nuestro útero es como un envase. Entonces, si hubo una pérdida, este envase queda con esa energía de dolor, ¿ok? Como pues obviamente la mamá lloró, pues pudo haber ya estado el bebé muerto y pues como quiera se queda esa energía de duelo. Entonces, para que esta energía se pueda limpiar energéticamente de forma natural, tienen que pasar 2 años, ¿ok?
Pero si de repente, bueno, antes de los 2 años se vuelve a embarazar la mamá, entonces este bebé va a crecer con un yacente, o sea, siempre va a tener como este sentimiento de tristeza, como de un poquito más como, como una vista hacia la muerte, hacia el duelo, hacia abajo, ¿saben? Em, Les digo porque a mí me pasó, yo tengo este de yacentes, pero en mi caso no fue con mi mamá, o sea, no fue una pérdida de mi mamá, sino que fueron dos pérdidas de dos adultos. Una fue por parte de mi bisabuelo, a mí me tuvieron, bueno, hubo mi concepción en enero. Yo fui 8 meses, entonces yo nací en octubre, pero en enero, el 4 de enero, fallece mi bisabuelo y en febrero, no recuerdo bien el día ahorita, fallece mi abuela por parte de mi mamá. Entonces, mi bisabuelo era por parte de mi papá, entonces hay dos pérdidas, así que tengo dos yacentes, ¿ok? Y mi gestación también es en enero. Entonces, bueno, yo traigo estos dos yacentes y pues literal, yo he sentido toda mi vida que he estado como triste, como incomprendida, como que siempre, no aislada, pero como que sí yendo mucho hacia una energía mucho más baja. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, ¿qué es como lo ideal en esto? Cada vez que una persona tiene una pérdida, hacer una limpieza de útero energéticamente, que sí se puede hacer, ¿ok? A menos de que se quiera esperar los 2 años, está bien. Pero pues sí, esto es como lo que le llamamos los yacentes. También sí hubo como pérdidas de adolescentes, por ejemplo, dentro de nuestro clan. A veces también ahorita se me acaba de venir a la mente, que pasa mucho cuando una persona fallece y es una persona o un pilar importante dentro de nuestra familia. Por ejemplo, vamos a poner la abuela, que siempre era la fuerte y era la que unía a todos. Entonces, ahí esta muerte, inmediatamente el clan, por inconsciente, empieza a trabajar para traer al nuevo, como pues sí, a la nueva guía, digamos, como al nuevo sostén, a la nueva luz de la casa, al nuevo pilar importante de la familia. Entonces empiezan pues a trabajar, a hacer la tarea y de repente alguien de la familia resulta que salió embarazada. Entonces, o que de repente el hijo embarazó a la novia. Entonces, bueno, se crea esta nueva lucecita, esta nueva luz divina que viene no a reemplazar, pero sí el clan dice, no, no puede estar solo, o sea, aquí me falta un pilar, necesito empezarme a mover. Entonces, bueno, se crea esta nueva luz, pero fíjense qué peso tan grande le están dando al bebé, porque es un proyecto sentido, ¿eh? Entonces, el proyecto es, ok, nuestra mirada familiar, clan, va a ser hacia este bebé. Obviamente la pérdida nos duele, sí, pero ahorita nuestra mirada está con él. Entonces, él es el que va a sacar esta familia adelante y por él vamos a ser fuertes. Entonces imagínense el peso tan fuerte que le están dando a este bebé, que el bebé necesita ser fuerte, el bebé necesita sacar adelante a la familia, o sea, toda la energía es dirigida hacia ese bebé. Y eso pasa mucho, ¿eh? Entonces, a veces como, no sé si también ven mucho lo de los niños arcoíris, que también es a través de una pérdida, luego viene como este arcoíris, o a veces si tienen, por ejemplo, una pérdida, en el siguiente embarazo son dos, ¿ok? Entonces, vienen ahí como energéticamente, ya no fue una pérdida, ahora son dos, pero ambos pueden traer a este yacente y ambos pueden traer esta energía de duelo o de pérdida o uno de ellos también. O sea, es que aquí, bueno, varía mucho y es como yéndonos un poco más hacia el fondo, pero no sé si me estoy dando a entender con lo que les quiero decir. Bueno, ahora vamos con los dobles. Los dobles es una persona de tu árbol de la cual heredas información inconscientemente, con la tendencia a manifestar la misma información idéntica o todo lo contrario para reparar el conflicto, y esto se saca solamente por fecha de nacimiento. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de mi hermano. Mi hermano cuando estaba chiquito, de repente hacía un movimiento con las manos
como sobre la mesa y mi abuela lo veía y decía, ay, este es igualito a su abuelo, o sea, el papá de mi papá. Nunca lo conocimos. Todavía vivía en ese entonces, pero nunca lo conocimos, mi papá tampoco nunca tuvo contacto con él. Entonces, a veces se paraba y decía, tiene el mismo parado que tenía Juan José, lo tiene él, ¿no? Y varias cositas, como muy iguales. Bueno, cuando nos enteramos de que falleció, de repente pues no sé si le mandaron una foto a mi papá o no sé, pero resulta que el cumpleaños de mi hermano es el 10 de julio y el cumpleaños de mi abuelo era el 10 de julio, así que eran dobles por fecha de nacimiento. Y muchas cosas que mi abuelo tenía, pues las tiene mi hermano idénticas, justamente idénticas, pero a veces, como les decía, también puede ser todo lo contrario para reparar ese conflicto. Por ejemplo, a mi abuelo no le gustaba trabajar, no era algo con el que siempre batalló y era muy hijo de mami. Entonces mi hermano viene a reparar eso y qué curioso porque mi mamá se fue cuando nosotros estábamos muy chiquitos, no falleció ni nada, solamente se fue. Entonces, mi hermano ya no puede ser hijo de mami, ¿saben? Entonces, bueno, ahí como que se reparó un conflicto en el inconsciente, porque ya no puede estar como tan pegado a mamá, pero a mi hermano, a diferencia de este abuelo, es que a él sí le gusta trabajar, ¿me entienden? O sea, se repara ese conflicto y es como muy trabajador. Entonces, bueno, se repara este conflicto. Ahora, el gemelo. Estos van a llegar a nuestra vida como un espejo para que sepamos quiénes somos nosotros. Un ejemplo, esto no lo he visto en mi árbol, pero sí en una sesión que tuve con una chica, decía que una tía de ella le comentaba que era idéntica a su bisabuela físicamente. Entonces, eh, encontraron una foto después de mucho tiempo de la bisabuela y sí, o sea, me enseñó a mí la foto y wow, eran idénticas, nada más que la foto pues saben como que en diferente tiempo, pero mucho parecido, o sea, mucho, mucho, mucho parecido. El caso es que decían que esta bisabuela era como muy recta, como no mostraba sentimientos, era la abuelita que nadie quería, pero que siempre estaba al pendiente de los demás porque tenía mucho dinero. Entonces ella siempre era la que estaba como dando, ¿no? Y tenía como cosas materiales y pues era como muy fuerte económicamente, pero nada de abrazos, o sea, ni siquiera le gustaba que los nietos le dijeran como abuela ni nada, o sea, simplemente era por el nombre y hasta ahí. Y bueno, o sea, dicen que fue así toda su vida. En cambio ella era todo lo contrario. Fíjense, de ella también vino a heredar el poder económico, pero ella sí le gustaba que como que la abrazaran como esta parte más maternal, aunque ella no tenía hijos, pero ella sí le encantaban los niños, le encantaba como acudir a fundaciones y donar dinero, y o sea, como que todo lo contrario a esta bisabuela, si se fijan. Entonces, bueno, ella era básicamente su espejo para que supiera quién es ella. Ahora, los maestros, bueno, esta es una jerarquía más arriba que nosotros, ya que nuestros maestros vienen a enseñarnos lo bueno y lo malo. Estos pueden ser desde tatarabuelos, bisabuelos, o sea, no son ni nuestros padres ni nuestros abuelos, sino a partir de bisabuelos hacia arriba, ¿ok? Bueno, también los maestros, bueno, este día es como algo más espiritual, pero nuestros guías espirituales, digamos que también son como nuestros maestros, porque pueden ser de nuestro mismo árbol, donde los ponen por un tiempo solamente para que a través de actos que nosotros vayamos haciendo en la vida, ellos como que nos van guiando, por eso se llaman guías espirituales, nos van guiando para que a través de nosotros ellos puedan cumplir alguna misión que no tuvieron en esta vida. Entonces, bueno, también ellos se les llaman como maestros. En fin, esto es otra cosa, pero después si quieren hablamos más a detalle sobre eso. Ahora, también es importante cortar o regresar el programa o regresarlo a la luz, digamos, de forma consciente, ya sea hablándolo, fluyendo y
desapegarnos. Así es como vamos a cortar los patrones limitantes de nuestro árbol, ¿ok? Así como nuestro árbol tiene muchas cosas muy fuertes y negativas, también tiene muchas cosas positivas. Normalmente en biodescodificación y más en transgeneracional, pues no vemos tanto las cosas buenas, un poquito sí, pero nos vamos más hacia las negativas, hacia lo que tenemos que cortar para no volver como que no se haga como un círculo vicioso dentro de nuestro árbol, ¿saben? Sino como cortarlo de raíz, ver de dónde viene, tomar conciencia y hablarlo básicamente. Ahora, la enfermedad se origina a partir de un shock biológico grave o inesperado que puede ser dramático, agudo y vivido en soledad, que ocurre en forma simultánea en 3 niveles, que es la psique, el cerebro y el órgano. Todas las enfermedades que terminan en itis es ira, ¿ok? La cual crea una inflamación que es igual a protección, como meningitis, por ejemplo. Aunque todos somos seres individuales, siempre vamos a formar parte de algo mucho más grande. Las creencias limitantes son creencias que pasan de generación en generación, como por ejemplo, el dinero es malo porque separa familias. Por ejemplo, esa es una creencia limitante que podemos traer desde muchas generaciones atrás, porque algo pasó y a través de que eso algo pasó, pues se crean esas creencias. Entonces a veces tal vez no lo vamos a decir, pero sí lo vamos a sentir como de, ay, no quiero tener dinero porque eso significa que no voy a poder estar con mi familia o que me va a separar de mi familia. Entonces, bueno, eso es una creencia limitante que vamos a necesitar cortar. Bueno, ahora, la mitosis. La mitosis es, vamos a visualizar o vamos a imaginarnos una célula de nuestro cuerpo, ¿ok? Esta célula, ahorita la información que les estoy dando, está entrando en esta célula. Bueno, en 21 días esta célula se va a dividir en 2, ¿ok? Teniendo esta segunda célula que se creó, pues como una nueva célula reprogramada, porque pues ya tiene nueva información. Cada 40 días es como si nuestro cuerpo se formateara, porque este ejemplo que les estoy dando solamente es de una célula, de millones y millones de células que tenemos en nuestro cuerpo, ¿ok? Por eso a cada 40 días se dice como una cuarentena, porque nuestro cuerpo se formatea automáticamente y bueno, es increíble. Por eso también existen los milagros, ¿no? Me ha tocado clientes que tienen, por ejemplo, un tumor y empiezan como a reprogramar su organismo, su célula, y de repente cuando los iban a operar o algo así, que les hacen sus exámenes antes de la operación, dicen, wow, pues ¿qué hiciste? Porque no parece que no tienes nada, o se redujo a un 80%, o no sé, o sea, son esos famosos milagros. Bueno, pues es esto, porque se formatea y pues le estamos metiendo información también nueva a estas células, ¿ok? A estas como, como capitas, y donde vamos a estar reparando como esa información. Ahora, les quiero también contar algo, es que bueno, biodescodificación es increíble, o sea, yo pudiera pasar horas y horas y horas hablando de esto, pero me voy a ir un poquito rápido. Imagínense el cuerpo humano, o vean su cuerpo y lo vamos a dividir en 2. La parte izquierda es todo lo femenino, mamá, familia, frío, pasado, y también es nuestra medicina. Y del lado derecho es lo masculino, papá, pareja, calor, futuro, y es la maldición también. Les estoy diciendo esto porque para que a ustedes se les sea mucho más fácil cuando quieren biodescodificar algo que ustedes traen, ¿ok? Entonces recuerden, izquierda, femenino, mamá, familia, frío, pasado y medicina. Y derecha, masculino, papá, pareja, calor, futuro, maldición, y también pueden ser hijos, ¿ok? Los dolores nos está hablando de culpa. Las infecciones son enojo. La inflamación es protección. Y el ego también es culpa, que es igual a algo que tenemos escondido. Y el enojo el enojo puede ser una depresión que también traemos como con algo escondido, ¿ok?
nos vamos a ir con los dedos de la mano rápido. El dedo de la mano pulgar es mamá, el índice es papá, el medio es el sexual, el anular es compromiso y el meñique son los secretos, ¿ok? Pasa lo mismo con, no sé si ustedes traen algún problemita con algún dedito de su mano, bueno, vean qué dedito es, ¿no? Ahora vamos a los grandes temas de los árboles. Yo sé que es mucha información, ahorita no les quiero dar tampoco tanto ni tan detallada, porque les digo, en los próximos episodios los vamos a ir como desglosando. Igual si tú tienes como algo específico que quieras que veamos, pues lo podemos ver sin ningún problema. Bueno, el árbol encendido o sexual son todos los temas de sexualidad, represión, secretos, territorio, posesión a través de la sexualidad, ¿ok? También vienen los temas de prostitución. Aquí hay que ver nuestro árbol, ¿ok? Ustedes háganse su árbol, genealógico y vean, o sea, empiecen a ver las historias de sus abuelos, de sus bisabuelos, qué conflictos tuvieron, si por ahí hubo algún tema sexual, si todo su árbol se crea como en ese tema, si no lo tienen también. También, por ejemplo, en temas de territorio, de posesiones, como de, oh, es que yo me robé a tu abuela, ¿no? Por ejemplo, antes era mucho lo que decían. Bueno, pues también eso entra dentro de este árbol encendido o sexual, ¿ok? Ahora, el árbol frío es un árbol rígido, un árbol de injusticias, de exigencias, de perfeccionismo, de mucho juicio y de vínculos lejanos. O sea, como yo les platicaba de esta bisabuela de esta chica, que era como súper rígida, como muy recta, como no quiero abrazos, o sea, solamente es esto y esto y esto, y bueno, es lo que se tenía que hacer. Bueno, también hay que ver si por ahí tenemos nuestro árbol así. El árbol religioso, pues obviamente influye mucho la religión, la represión, las fachadas espirituales y los miedos. El árbol del dinero, pues aquí puede haber pobreza, trabajo, humillación, clasificación, robos, territorio, dolor, clasismo y posesiones también, ¿ok? Porque acuérdense que si había dinero, pues también había mucha humillación. Y más para los tiempos de nuestros bisabuelos, por ejemplo, de que, oh, pues, no sé, si no tenías, pues eras pobre, ¿no? Entonces ahí también entraba mucho el clasismo, el tema del color de piel, muchas cosas así, entonces, bueno, también hay que verlo. Ahora, el árbol invertido, muertes prematuras, grandes deudas, no hay avance, ignorancia, estancamiento y adicciones. Las grandes deudas son, por ejemplo, personas que hayan robado, personas que, o sea, pero como robos muy grandes y que los hacían de forma consciente, que hayan, por ejemplo, matado a otras personas, pues son grandes deudas, porque ¿cómo le vas a poner precio a una vida? No se puede. Entonces, esto se crea una deuda. También, por ejemplo, si eh, tuvo una familia, pero nunca se hizo cargo de esta familia, bueno, pues también crea una gran deuda energética. Entonces, así las cosas como grandes y abismales son grandes deudas. El árbol mental es el árbol de las instituciones, de los títulos, de la estructura, de las enfermedades mentales, también de la desconexión. Aquí, por ejemplo, entra mucho de que, oh, es que desde el bisabuelo, desde el tatarabuelo, todos éramos doctores, ¿no? Y ahora quieren no sé, la persona que se está tratando con estos temas también quiere que sea doctor, pero la persona no quiere ser doctor, quiere trabajar, por ejemplo, en estas cosas. Entonces es como, oh, no, o sea, tú necesitas seguir como nuestra descendencia, ¿no? Entonces, bueno, a eso se va mucho por los títulos, por la estructura, siempre tener, entre más títulos tengas, pues más grande eres y más importante eres, y, o sea, como, ese es un árbol mental. También si hay enfermedades mentales, también es muy importante eso, porque antes, pues
no se cuidaba la salud mental como ahorita. O que antes, por ejemplo, dice mi abuela, es que antes ni siquiera la depresión se escuchaba y ni existía. No, sí existía, nada más que pues no le ponían como la suficiente atención o pues no se hablaba de eso. Antes decían ir con un psicólogo, con un psiquiatra es para locos y en realidad no. Entonces, bueno, hay que ver todas estas, esos también son los secretos, ¿ok? Los secretos de nuestro árbol, también hay que verlos porque nos van a hablar mucho. Ahora, las maldiciones pueden afectar hasta 7 generaciones, ¿ok? Y esto puede crear un desbalance dentro de nuestra familia o de otra familia. Como les contaba hace ratito, si por ejemplo el bisabuelo había tenido una familia y nunca les hizo caso, pues no solamente está afectando a la de nosotras, sino también a esa familia. Porque imagínense que con la persona que tuvo hijos, pues se da cuenta que con la otra familia está muy bien, ella inmediatamente va a decir, porque yo sí, yo no. Ojalá y le pase esto, hijo de la tal por cual, entonces ya crea una maldición. No sé si me estoy explicando, pero bueno, entonces hay que estar bien conscientes de que estas maldiciones pueden impactar hasta 7 generaciones, ¿ok? Y ahorita vamos también a ver cuándo es cuando se hacen más visibles. Bueno, ahora vamos con el árbol de la justicia. Bueno, aquí, ojo, paréntesis, ya que vimos estos árboles, ya sea el encendido, el frío, el religioso, el del dinero, el invertido o el mental, vamos a ver hacia dónde da más nuestro árbol. Si creemos que es un árbol de, digamos, un árbol justo, por ejemplo, en un árbol de justicia no hay avance, vemos mucho robo de dinero, vemos que hay coraje, vemos que cuesta recibir y aquí hay que tener cuidado porque nos podemos volver justicieros y muy duros con nosotros mismos, ¿ok? Por ejemplo, vimos de, no, ¿sabes qué? Sí, en mi familia yo sí me he dado cuenta que pues hay mucho coraje de las mujeres hacia los hombres o mucho coraje de los hombres hacia las mujeres, hubo muchos robos, como que siempre hacían lo mismo, pero no había avance. Entonces, bueno, ahora a nosotros nos cuesta recibir porque siempre queremos estar como, por más que trabajo, o sea, no me viene nada, me roban mi dinero, me estafan, esto, el otro, o sea, hay que ver en qué árbol estamos, ¿ok? Entonces, cuando ya estamos como muy hartos, nos podemos ahora sí volver como justicieros si tenemos algún tipo de oportunidad. Nos podemos volver como bien duros con nosotros mismos, bien codos también con nosotros mismos para que no nos roben el dinero. Ah, bueno, entonces lo voy a guardar, no me voy a gastar nada. Y ahí es cuando viene como este tema de volvernos justicieros. Ahora, podemos también estar en un árbol de deuda. Aquí no hay avance y el patrón número 1 es que siempre quiero estar ayudando a los demás, ¿ok? Por ejemplo, en mi árbol sí hay un tema de deuda muy grande por parte de mi bisabuelo. Mi bisabuelo, ahí les voy a contar el chisme, él tenía mucho poder, mucho, mucho, mucho poder. Estaba muy metido dentro de la policía en aquellos años y pues era uno de los meros, meros cacahuateros. Entonces nada más porque pues él quería, podía y porque pues a veces eran órdenes que les daban, pues tenían que desaparecer gente, ya se imaginarán a qué me estoy refiriendo. Entonces, bueno, no sabemos a cuántas personas les haya dado cuello, pero aquí eso es un tema muy fuerte, es un gran tema y son grandes deudas, porque como no sabemos a cuántas personas tuvo que hacerlo, pues como les decía anteriormente, no le puedes poner precio a una vida. Entonces aquí es cuando se empiezan a ver que en mi caso ya era como de, ¿por qué siempre tengo que estar ayudando a la gente? ¿Por qué siempre tengo que estar ahí para la gente? ¿Por qué me llama mucho la atención estos temas en general? Yéndonos como hacia, pues no sé si en algún punto les había contado, como para que me explique mejor, pero yo quería estudiar para médico forense o para criminalista. Entonces, o sea, a mí siempre esos temas me han apasionado, siempre los temas como de muerte, como no por una parte morbosa, sino como muy profunda, siempre me ha llamado mucho la atención. Y entonces resulta que mi abuelo es un yacente mío. Entonces,
no digamos que toda su como herencia universal fue para mí, no por fechas de nacimiento, pero o fechas de muerte, pero sí me está tocando a mí ver un poco más a profundidad estos grandes temas y estas grandes deudas. Entonces, en mi caso era de siempre quiero dar, siempre quiero dar, siempre quiero dar, y hablando con una maestra, eh, o sea, sobre esto me empezamos como a ver qué es lo que se podía hacer, ¿no? Ya cuando ya entré como más en conciencia, dije, bueno, ok, me voy a poner como un limitante, porque tampoco puedo estar toda mi vida dando y dando y dando, ¿saben? Porque a veces no se puede. Pero sí, por ejemplo, yo dije, de este mes, a toda la persona que yo sienta que puedo ayudar, lo voy a hacer. Y con esto voy a pagar esta deuda, ¿no? Y me voy a ir como por deudas chiquitas hasta que yo sienta o hasta que mi alma sienta o el árbol sienta que ya pues ya pues nos pudimos poner como más en tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, así lo hice. Fue un mes completo donde yo estuve regalando sesiones y ustedes saben que pues tiempo es dinero, o sea, así es, y algo con lo que nunca vamos a poder pagar también es con nuestro tiempo. No sabemos cuánto tiempo, cuánto dinero vale tu tiempo, básicamente. Entonces, me puse yo como a dar estas terapias y fíjense que qué curioso, pero a cada persona que me llegaba, algo tenía que ver con que se le había muerto algún familiar, algún hijo, algún papá, todo ese mes. Para mí fue increíble porque fue una confirmación de que algo estaba haciendo bien. Y hubo una persona, porque así lo sentí, en específico, que dije, a esa persona la voy a ayudar más. Y bueno, acabamos, tiene hace bien poquito que ya terminé como con esta persona, o sea, como de ayudarla de forma gratuita, pero sí se sintió un gran avance porque ya como que liberé una deuda muy extensa que había. Entonces, aquí por eso es importante también hacer como estos rituales o estos actos de amor para que empiece a haber movimientos. Entonces, bueno, aquí tú tienes que saber en qué árbol estás, en el de justicia o en el de deuda. Ahora, ¿a qué se le llama maldición? Bueno, es un acto hecho de forma consciente y que es determinante para la vida, ya sea para su familia o para la tuya, de forma impactante. ¿Ok? Por ejemplo, un hijo no reconocido, un acto hecho con alevosía y ventaja, donde hay mentira, hay ocultamiento, que cambiará la vida de la persona o de su clan familiar, si hay robos, calumnias o hacer pagar a otros por tu error. Ahora, las maldiciones se hacen más visibles hasta la cuarta y quinta generación y se ve más en salud, abundancia y amor. Estas maldiciones siempre van en procesos largos y en un aumento porque hay ceguera, también hay lealtad o hay desconocimiento por parte del clan. Por ejemplo, como les decía, yo les platicaba de mi abuelo, no se sabía, o sea, era un secreto. También, por ejemplo, hay que ver las lealtades, o que le estoy siendo leal a mi mamá, le estoy siendo leal a mi abuelo, no lo quiero ver. Cuando a mí me platicaron esto de mi abuelo, lo platicaron como, pues pasó esto y como si fuera algo bien natural. Y cuando yo lo estaba escuchando, o sea, yo dije, ¿cómo lo pueden decir tan así? Cuando es un acto atroz, ¿me entiendes? O sea, para mí sí fue muy impactante y para las otras personas era como, pues es lo que había, ¿no? Es como ya parte de, pero hay que tomar el peso de lo que, pues sí, de lo que son estos secretos tal cual. Ahora, ¿cómo vamos a reparar? Básicamente es aceptando lo que venga, ¿ok? Ahora, también el árbol tiene formas de sanarse a sí mismo. Por ejemplo, una es que ya no haya nuevas generaciones, que solo haya generaciones de hombres o de mujeres, que el negocio o la tierra se extingan, haya oficios nuevos que ayuden a reparar o ayudar a través de enfermedades, muertes o migración hacia otro lugar. También esa es como una forma de autorrepararse. Por ejemplo, como les decía,
de los doctores, ¿no? Del clan familiar, de que todos eran doctores y de repente la nueva personita dice, yo no quiero ser doctor, yo quiero sanar con cristales. Bueno, pues también es una forma de reparar. O sabes que yo no quiero ser doctor, yo quiero ser cocinero. También es una forma de reparar. Cuando se empieza a sanar solo el árbol, por ejemplo, si hay mucho rencor hacia, por ejemplo, de las mujeres hacia los hombres, solamente un ejemplo, entonces el árbol solamente empieza a mandar puras mujeres, 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 mujeres. ¿Entiendes? O viceversa, solo hombres, 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 porque ya no quieren a los hombres o a las mujeres dentro de ese árbol. Ahí hay algo como bien profundo y bien fuerte que sí se necesita arreglar. Los negocios o las tierras se extinguen, pues sí, o sea, puede haber negocios familiares de hace muchos, muchos, muchos años y de repente, o sea, se fueron a la ruina, se quiebran, malgastan pues el dinero y totalmente se extinguen por completo. Lo vimos ahora en pandemia, cuántas familias enteras no fallecieron y pues obviamente también es una forma en la que el árbol se corta. ¿Qué más? ¿Qué más? Enfermedades, ¿ok? Si hay como enfermedades que ya vienen de generación en generación, también nos tienen que decir algo. Y hay que también repararlas. Por ejemplo, en mi familia, la diabetes, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que ver por qué le faltaba, quién empezó con la diabetes, por ejemplo, quién fue el primero que se sabe que empezó con esta enfermedad y con esa persona trabajarla, la hayamos o no la hayamos conocido. Las muertes, si son siempre como muertes de personas muy jóvenes, también si siempre como que hay accidentes, o sea, digo, cada uno va a saber nuestro propio árbol, pero sí muertes, y pues migración hacia otro lugar, sí, ¿por qué emigraron, por ejemplo, nuestros abuelos? ¿Por qué emigraron nuestros papás? Muchas veces es por tema económico. Entonces, en nuestro inconsciente o en el inconsciente del clan es, aunque, por ejemplo, si mi familia se mudó de México a Estados Unidos, es un ejemplo. Entonces, pues ¿por qué se murió? No, pues que por tema económico, ¿no? Ok. Entonces, en mi inconsciente, para mis próximas, pues sí, para mis hijos, por ejemplo, para las próximas generaciones, va a estar de que, ok, aunque vivo aquí en Estados Unidos, yo necesito moverme para mejorar económicamente. No sé si me estoy explicando con esto que les quiero decir. También, por ejemplo, si hubo una migración por un tema de seguridad, entonces todo eso se tiene que ver. Y bueno, ya por último les voy a leer algo que tenía apuntado en mis notas de cuando tomé estas formaciones y se me hizo como algo bien fuerte, pero que sí lo tenemos que tener en cuenta. Escribí lo siguiente: si hiciste algo, no huyas, porque eso crea deuda y maldición. Eso te acompañará con angustia, fracaso en todo lo que emprendas, hasta que seas exterminado. Ahora, ¿cómo se va a reparar? Ayudando con algo que te cueste trabajo hacer. Esto se los quise leer por lo siguiente, porque es una de las formas clave para poder sanar un árbol o poder sanar algo que tú traes ya por mucho tiempo. O sea, algo que dices, ¿sabes qué? Es que esto le pasó a mi abuela, a mi bisabuela, a mi mamá y ahora me está pasando a mí y lo quiero cortar. Bueno, número uno es eso, o sea, como, ok, ya sé lo que está pasando, no voy a correr, no quiero crear más deudas sobre esto y ya quiero que la maldición pare, ¿ok? Porque esto solamente me está causando angustia, fracaso en todo lo que estoy emprendiendo, ya sea incluso hasta en temas como de salud, abundancia o amor, siempre se ve reflejado en esto y pues bueno, no se va a acabar hasta que básicamente muera, pero eso no significa que vaya a terminar por completo, porque puede influir a mis próximas generaciones, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, y así la cadenita, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es que vamos a reparar? Bueno, número uno, siendo conscientes, hablarlo, o sea, decirlo así como yo les estoy contando, por ejemplo, lo de mi abuelo, pues también es una forma de sanarlo, de hablarlo porque ya no se quede en secreto y
yo siempre he dicho que cuando se empieza a abrir el árbol, esa cajita de Pandora, el árbol empieza a temblar. Y aquí es cuando se vienen las pruebas. Entonces, bueno, pues ya una vez que lo estamos hablando, hacer un acto que nos cueste trabajo, como yo les platiqué, pues para mí fue un mes de dar terapias gratis, y pues obviamente eso me costaba trabajo porque esto es mi trabajo, o sea, mi trabajo son las terapias, las sesiones, y pues al no estar recibiendo pues también impacta en mi bolsillo, en las cosas que tengo que pagar mes a mes y etcétera. Pero bueno, lo hice porque era un acto que me costaba a mí mucho trabajo hacer y lo hice con todo mi corazón y lo hice con toda la intención tanto de poder ayudar a las personas como de poder sanar mi árbol y poder pagar un poco de esta deuda que se tenía. Entonces, así también ustedes, si por ejemplo saben que su papá tuvo un hijo fuera del matrimonio, ejemplo, entonces tratar de buscar a este hijo, ¿no? O sea, como un acto de amor. O también, por ejemplo, si no se puede, simplemente hacer un dibujo o sacar una fotografía de cómo piensas que sería esta persona, ejemplo, es solamente un ejemplo, y decir, pues ahora te veo, ¿no? O sea, ahora te veo, eres parte de mi árbol y ya no estás como, o sea, el inconsciente ya no lo va a tomar como un excluido, sino también lo va a tomar. Entonces empieza a hacer movimientos en el árbol inconscientemente. También si hubo, por ejemplo, muertes prematuras en el árbol, pues también, o sea, hacer un acto simbólico para unir también a esta energía de esos bebés que murieron, pero también que sepan parte que son del árbol. Entonces, hacer como pequeños actos así también nos ayuda, pero si sabes que hay como mucha deuda, entonces sí, tenemos que hacer algo que nos cueste trabajo. Por ejemplo, donar una cantidad importante a alguna asociación. Por ejemplo, si sabes que tu árbol fue un árbol encendido, un árbol sexual y que hubo mucha explotación, mucha posesión a través de la sexualidad y todo eso. Por ejemplo, puedes donar a alguna asociación sobre estos temas, ¿no? Sobre el tema del abuso infantil, abuso de mujeres, o sea, algo que nos cueste. No sé si me estoy explicando mejor con esto. Igual si tienes como alguna duda, por favor me puedes escribir, ya sabes, mis redes sociales. Entonces estoy como Centro Magia Holístico y estaré encantada de poderte ayudar. Bueno, pues espero les haya gustado, interesado mucho este podcast. Dios, es un tema que me encanta, que amo, que me apasiona con locura, pero pues sí, es un poco extendido este tema. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio. Los quiero, bendigo su más alto bien y que todas sus buenas acciones se multipliquen 7 veces 7 en salud, abundancia y amor. Bye bye.